Cordial saludo, compañeros y tutora. Voy a explicar un poco sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm es la relación que existe entre el voltaje, la intensidad y la resistencia. Podemos definir al voltaje como la diferencia de potencial de un circuito en dos puntos. Su unidad de medida es el volt. La intensidad o corriente es el flujo de electrones dentro del circuito por unidad de tiempo. Su unidad de medida es el ampere y la resistencia es una contrafuerza que actúa sobre ese flujo de electrones. Su unidad de medida el ohm. Esta fórmula es muy utilizada para resolver problemas de electricidad básicos, en donde nos dan algunos de los datos, puede ser o voltaje o intensidad o resistencia. Dependiendo de lo que queramos hallar, entonces aplicaríamos la fórmula así. Si en algún problema necesitamos hallar voltaje, multiplicaríamos la intensidad por la resistencia. Si necesitáramos hallar la corriente, dividiríamos el voltaje sobre la resistencia, y si quisiéramos hallar la resistencia, dividiríamos el voltaje sobre la intensidad. Dentro de los ejercicios que realizamos en la etapa de introducción a la ingeniería electrónica, nos encontramos con uno en donde teníamos que hallar la resistencia equivalente de una red, de un circuito de resistencias. Cuando llegamos a esta resistencia, a una sola resistencia, tendríamos que hallar entonces la intensidad, teniendo en cuenta que para poder hallar intensidad necesitamos los valores de voltaje y resistencia. Entonces procedíamos con la operación. Teníamos entonces como voltaje una fuente de 9 voltios y la resistencia reducida, que era 27.20 ohmios, kiloohmios. Al hacer la operación intensidad voltaje sobre resistencia, tendríamos una intensidad total de 0.33 amperios.